Vamos a Romanos capítulo 2, por favor. Y vamos a empezar una sección de Romanos que tiene que ver con los judíos y la ley. Así es de que lo que voy a enseñarles hoy tiene que ver con esta parte de la ley. Bien, tenemos entendido qué es la ley. ¿Conocemos bien el concepto de la ley? ¿Alguien puede dar alguna idea? Acuérdense, cuando pregunto, eso lo dije hace tiempo, lo digo hoy porque ya que estamos viendo Romanos, dijimos que Romanos es un libro muy cargado de información teológica. No quiero usar palabras rimbombantes, pero es un libro que nos revela la doctrina de la ley, la doctrina de la gracia, la doctrina de la salvación, y por eso es importante comprenderlo. Entonces, cuando yo pregunto algo, lo dije hace tiempo y lo digo otra vez hoy, yo no intento humillar a nadie, porque yo no lo sé todo y siendo honestos con ustedes, me falta mucho que aprender sobre el libro de Romanos. Pero lo podemos hacer de forma básica y a partir de ahí ir profundizando. ¿Qué es lo que hago cuando les pregunto? Lo que hago es buscar que despierten su mente y que caminemos al razonamiento. Eso es lo único que busco. Entonces, no intento descubrir quién sabe, quién no sabe, ni tampoco humillar al que no sabe, sino que despertemos a través de preguntas a razonamientos que nos puedan llevar a comprender mejor. ¿Me explico? Dicho eso, ¿alguien puede dar su propia idea o su propio pensamiento acerca de qué es la ley en la Biblia, Georgina? Ok, y hablando de la ley de Dios, ¿cómo la definirías? Son reglas que se dieron al pueblo de Israel para que las cumpliesen. Sí, exacto. Sí, muy buena idea, muy buen pensamiento. Vamos a leer, por favor, Romanos 2, a partir del versículo 17. Romanos 2, a partir del versículo 17, y vamos a terminar el capítulo, por favor. Leámoslo detenidamente y tratemos de comprender lo que estamos leyendo. Dice así la palabra del Señor. Ahora bien, tú que llevas el nombre de judío, ¿el nombre de quién? El nombre de judío. ¿Sabemos quiénes son los judíos? El pueblo de Dios. Bien, por eso es buena la idea que menciona Georgina. Dice, que dependes de la ley y te jactas de tu relación con Dios, que conoces su voluntad y sabes discernir lo que es mejor, porque eres instruido por la ley. Que estás convencido de ser guía de ciegos y luz de los que están en la oscuridad, instructor de los ignorantes. Pero si tienes otro, préstamelo lo puedo usar, gracias. Gracias. Instructor de los ignorantes, maestro de los sencillos, pues tienes en la ley la esencia misma del conocimiento y de la verdad. Volvamos a leer eso. Versículo 20, instructor de los ignorantes, maestro de los sencillos, pues tienes en la ley la esencia misma del conocimiento y de la verdad. ¿Qué tiene la ley? La esencia misma del conocimiento y de la verdad. ¿Van comprendiendo? Vamos avanzando. ¿Qué tiene la ley? Bien. Antes de continuar, voy a poner un poquito de contexto aquí. ¿Recordamos a quién le escribe Pablo a los romanos? ¿Se acuerdan? Dijimos que Romanos es una iglesia que jamás ha conocido Pablo. Jamás la conoció. A diferencia de Tesalónica, Corinto, son iglesias que Pablo visitó, fundó y les escribe sus cartas. Pero Roma es una iglesia que Pablo no conoce. Pero se sabe que esta iglesia es una iglesia que en Roma llegó el evangelio y se hicieron cristianos, y había cristianos que eran no judíos y cristianos judíos. Llega un gobernante, ya se me olvidó el nombre, lo dije en la primera clase, llega un gobernante y ¿qué hace? Echa a todos los cristianos, a los judíos y a los no judíos. Es decir, no importa a los cristianos si eran judíos o no judíos, a toditos los echó de Roma. ¿Me explico? Este gobernante se muere. Y entonces comienzan a regresar todos los judíos y los
Lo que hace el gobernante es correr solamente a los judíos. ¿Ok? ¿Queda claro esto? Entonces, ¿quién se quedó en Roma? ¿Los cristianos? No judíos. ¿Me explico? Entonces, cuando los judíos se van y se muere el gobernante y ahora regresan los judíos cristianos, y entonces lo que hayan, ¿recuerdan esa frase de cuando se va el gato, los ratones hacen fiesta? Bueno, algo así pasó. Porque ahora los cristianos que no eran judíos, habían desarrollado una fe. Y los judíos cristianos que llegaron dijeron, oh, ¿qué han hecho? ¿Me explico? Entonces había ahí una serie de piques. Por eso Pablo desarrolla esta carta magistralmente para hacerle entender al judío su verdadero papel respecto de la ley y respecto de la ley de Cristo. ¿Me estoy explicando? Entonces Pablo necesita enseñarles a los no judíos, pero a los judíos también, de qué va la ley, de qué va la ley de Cristo, de qué va la salvación, de qué va la gracia. Y esta parte es importante. A partir de ahora comenzamos un buen desarrollo acerca de la ley, la gracia, la salvación y todo esto. ¿Me explico? Por eso el libro de Romanos es un libro imperdible. Todo cristiano tiene que poder comprender el libro de Romanos. ¿Me estoy explicando? ¿Vamos bien? Ahora sigamos leyendo, por favor, el versículo 21. En fin, tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas contra el robo, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que aborreces a los ídolos, ¿robas de sus templos? Tú que te jactas de la ley, ¿deshonras a Dios quebrantando la ley? Así está escrito, por causa de ustedes se blasfema de Dios entre los judíos. La circuncisión, ¿la qué? ¿Qué tiene que ver la circuncisión con la ley? Ahorita lo vemos. La circuncisión tiene valor si observas la ley, pero si la quebrantas, vienes a ser como un incircunciso. Por lo tanto, si los no judíos cumplen los requisitos de la ley, no se les considerará como si estuvieran circuncidados, y esta parte es importante, esa es parte elemental. Ahorita la profundizo un poquito más, pero este es un argumento importante. ¿Ven por qué Pablo le está hablando a los no judíos y a los judíos? ¿Sí ven? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor los judíos traían tirria ahí con los no judíos. ¿Estoy explicando? Por eso les dice, por lo tanto, si los no judíos cumplen los requisitos ¿de qué? De la ley, ¿no se les considerará como si estuvieran circuncidados? El que no está físicamente circuncidado, pero obedece la ley, te condenará a ti, a pesar de tener el mandamiento escrito y la circuncisión. Que a pesar de tener el mandamiento escrito y la circuncisión, quebrantas la ley. Lo exterior no hace a nadie judío. Esta es parte importante. Lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. El verdadero judío lo es, ¿el qué? El verdadero judío lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón. ¿La que realiza quién? El Espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es judío, así lo alaba Dios y no la gente. Bien, partamos de dónde surge la ley, ¿vale? Entonces voy a intentar hacer un paralelo. Y vamos a poner en esta sección la parte del origen. Okay. Puedo escribir bien porque se mueve el pizarrón. Vamos bien. En Génesis
Dios se le revela ¿a quién? Para que partamos con la ley y la circuncisión. ¿Se acuerdan? Abraham. Excelente. Así está bien, no te preocupes. Abraham, ¿ok? Recuerden que aquí su nombre se escribe con así nada más. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la instrucción? ¿Cuál es el pacto que hace Dios con Abraham? La circuncisión es la señal del pacto. Pero ¿cuál es el pacto que hace Dios con Abraham? Multiplicaré tu descendencia y te haré más abundante que las estrellas. Nadie te podrá contar. Te maldiré a quien te maldiga, bendeciré a quien te bendiga. Y esa es la promesa. Entonces a Abraham se le da la promesa. ¿Abraham vio la promesa? No la pudo ver. Pero comienza con él la promesa y le da el pacto. Hace con él esta promesa, este pacto. Y además de eso, le pide a Abraham una señal. Y la señal del pacto es la circuncisión. ¿Ok? Todos sabemos qué es la circuncisión. ¿Sí? No hay, no. Para avanzar bien. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Todos sabemos qué es la circuncisión? Ok. Bien, esta es la señal. Entonces, ¿cómo es que yo le demuestro a Dios que estoy de acuerdo con el pacto? Precisamente la circuncisión. Entonces, si yo quiero que ahí atrás se están riendo de la circuncisión, ¿o qué? ¿No sabían? Ya googleé más, ¿eh? Bien. Yo estoy de acuerdo con Dios y lo que voy a hacer de ahora en adelante es que toda mi descendencia, ¿qué le voy a hacer a toda mi descendencia? A todo hombre que nazca lo voy a circuncidar. Entonces, él es el primer, estos son los famosos patriarcas. Abraham. Y luego Abraham concibe ¿a quién? A Isaac. Luego Isaac engendra ¿a quién? A Jacob. Bueno, a Esaú y Jacob. Pero ¿quién se queda con la bendición? Jacob. Y luego Jacob tiene ¿a quién? ¿A quién da luz Jacob? A las 12 tribus de Israel. ¿Ok? Las 12 tribus Jacob da a luz a un José, a quien los hermanos lo venden, llega a Egipto, se hace el segundo del faraón, llega un periodo de hambre, la tribu de Israel se dirige a Egipto donde está José, y ahí es salvado el pueblo de Israel o Jacob. A Jacob se le cambia el nombre y por eso nosotros conocemos a la nación de Israel por ese nombre. Es Israel. ¿Vamos comprendiendo? Entonces Jacob pelea con Dios, le cambia el nombre, se vuelve Israel, tiene las 12 tribus, tiene al José que venden sus hermanos, José va a Egipto, llega un periodo de hambre, ellos tienen que buscar comida y llegan ¿a dónde? A Egipto. José los rescata y los trae a Egipto. Entonces, la segunda parte es donde tenemos el origen de la ley. El origen de la ley. El pueblo está esclavizado ¿en dónde? En Egipto. ¿Ok? Les iba bien con José, pero la Biblia dice que llegó otro faraón y que a este no le gustó cómo iba la onda, así es de que los esclavizó y los hizo construir tabiques con barro y con la hierba. ¿Ok? Entonces, ya los tienen esclavizados. Y de la tribu de donde sale Moisés.
de la tribu de... No, de la tribu de Leví, ¿no? Tribu de Leví. ¿Ok? Entonces, Moisés libera al pueblo de Egipto y lo lleva ¿a dónde? ¿Qué le dieron a Abraham? La promesa. Fíjense, pasó Abraham, pasó Isaac, pasó Jacob, nacieron estos 12 bárbaros, se murieron. Está toda la genealogía o todo el montón de gente que había nacido de estos 12. Y entonces de estos 12 hay un montonal de gente nacida y ellos están esclavizados en Egipto. Y entonces Moisés los lleva ¿a dónde? A la famosa tierra prometida que se llama Canaán. El día de hoy se llama Jerusalén. No hay cultura de la que se tenga más registro en la historia. Está comprobado históricamente, hay 100 montonal de información que nos relata la historia de cómo ellos han preservado desde Abraham hasta el día de hoy que tenemos al pueblo de Israel. ¿Por qué ya no se llaman Israel? ¿Por qué se llaman judíos? Bueno, porque cuando llegaron a la tierra prometida, cuando llegaron a Canaán, bueno, perdónenme aquí, voy a pararme aquí. En el camino de Egipto a la tierra prometida, ¿cuánto tiempo pasó? 40 años. ¿Ok? Y en ese tiempo Moisés sube al monte y recibe la ley de Dios. ¿Cuál es el objetivo de los judíos o del pueblo de Israel en el mundo? ¿Por qué Dios se le reveló e hizo una nación que hoy conocemos como los judíos, como los israelitas? ¿Por qué? ¿Han considerado eso? Considérenlo y denme ideas. ¿Por qué Dios se revela a ese pueblo? Que dicho sea de paso, Abraham viene de Mesopotamia, o sea, es un hombre que viene de una cultura pecadora. Moisés es cualquier hombre. ¿Me explico? Evidentemente, el hombre tiene ciertas características por las que Dios lo escogió y se fue con él. Pero díganme, meditemos, ¿cuál es el objetivo del pueblo judío, del pueblo de Israel en el mundo? Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué lo escogió Dios? ¿Para qué? ¿Qué función tiene el pueblo de Israel en el mundo? Porque es una marca. O sea, miren, nosotros estamos aquí y ¿qué decimos de los judíos? ¿Qué es lo que más decimos de ellos? Que son, ¿qué? Prósperos. Yo trabajo ahí en Polanco, donde está la colonia de judíos. Y cuando caminan en familia, va el papá, la mamá y 13 chamacos atrás. O sea, son prósperos en todo sentido. Y yo digo, el vato vive aquí en Polanco, tiene una esposa, tiene 8 hijos y nada les falta. Vive en una de las zonas más ricas de la Ciudad de México. ¿Me entienden? Entonces nosotros nos comparamos con ellos, ¿me explico? Y algo similar parecía, le pasaba a la iglesia de Roma, porque los judíos se creían la última manzana en el desierto, la última Coca-Cola, y los despreciaban a los no judíos. ¿Me explico? Por este asunto, por eso Pablo les dice, mira, si el no judío cumple la ley, ¿qué merece? Pues que se le reconozca. Y si tú, que eres judío, la rompes, ¿qué mereces? Pues que no se te reconozca, ¿me estoy explicando? Pero los judíos quieren hacer que todo funcione a partir de ¿qué? De la señal de la circuncisión. ¿Cuál es el objetivo del pueblo de Israel en el mundo? Es este: revelar a Dios
y acercar al mundo a Dios. Piénsenlo. Pero sí lo hacen. Obviamente. Porque no me acuerdo en qué, Dios los castigó muchas veces por ser, por no obedecerlo, por no hacer lo que él decía. Por eso los castigó 40 años el primero. Porque quebrantaron La ley. Exacto. ¿No? Entonces, yo no puedo entender por qué sigue Dios confiando en ellos cuando les quitó tierra, les dio promesas, no la cumplieron, los castigó, los mató, a sus primeros no los dejó llegar a la tierra prometida, los hizo caminar por 40 años por el desierto, llegaron a la tierra prometida y seguían no haciéndole caso a Dios, por más que él se comunicaba por medio de los profetas, Moisés. Exacto. ¿Por qué? O sea, era un pueblo rebelde. Sí. ¿Te parece alguien? ¿Te recuerda a alguien? Sí, esa es verdad. Israel es la iglesia, es la iglesia representada, ¿me explico? Por eso tenemos que comprender a Israel, tenemos que comprender esto. Ahora, ¿por qué Dios le sigue cumpliendo a Israel? Simple, porque Dios hizo una y Dios cumple sus promesas, no importa qué. ¿Me explico? ¿Me están entendiendo? Por eso es importante comprender que Dios las promesas que da, las cumple. El problema es que muchos de nosotros no llegamos al alcance. ¿Por qué? Porque nos tardamos. ¿Qué le pasó a los que pasaron 40 años en el desierto? Esos fueron los que salieron de Egipto. ¿Y qué les pasó en el desierto? Se murieron. ¿Por qué no llegaron? ¿Por la falta de promesa? ¿Por falta de la fidelidad de Dios? No, no llegaron por incrédulos y por necios. ¿Me explico? Nosotros no llegamos a veces a nuestras promesas por incrédulos y por necios. ¿Me están entendiendo? ¿Vamos bien? Entonces, está bien estos comentarios, pero vamos ahí profundizando. Siempre. El bebé es recién nacido. A los 8 días, el bebé es llevado al sacerdote, al rabino. El rabino ahí estira y corta y ya, se lleva al bebé. Está comprobado científicamente, se pusieron a estudiar que por qué Dios hacía eso y que por qué Dios pedía eso. Está comprobado científicamente que el día 8 es el día perfecto para hacer la circuncisión. Porque es el día perfecto después de nacido, cuando el bebé está listo para enfrentar infecciones, enfermedades y eso. ¿Sí me entienden? Está listo. O sea, no hay problema, es perfecto. Dios es perfecto. Entonces, al día de hoy, los judíos siguen abrazando ¿qué? La promesa. ¿Qué pasa en Israel los días sábados? Se muere. No hay quien te venda algo de comida. ¿Por qué? Porque los judíos siguen respetando ¿qué? La ley. No, es justo lo que vamos a ver ahorita. Yo diría que deberíamos hacerlo por salud, no por hacerme judío, ¿no? Pero hoy en día quien es normal y se quiere hacer el judaísmo, que se hace hoy en día, seas de 15, 20 o 60, tienes que ir a circuncidarte, forzosamente. Sí. Entonces, estamos aquí, ¿no? Estamos en el periodo de la ley. Bueno, este pueblo se desarrolla durante muchos años y llega entonces el momento donde aparece Cristo, donde se dice absurdamente que Jesús rompe la ley. Jesús no rompe la ley, Jesús la cumple. ¿Jesús se circuncidó? Sí. ¿Jesús guardaba el Shabbat? Sí. Jesús guardaba la ley y lo hacía perfectamente. Entonces, avancemos en este sentido, porque tenemos que comprender para qué sirve
La ley. Entonces, primero tenemos que entender que Dios eligió a los judíos o al pueblo de Israel para revelar a Dios. ¿Por qué les llamamos judíos? Bueno, en la tierra prometida, cuando estaban en Canaán, hubo un tiempo en el que funcionaron como 12 tribus, pero hubo un tiempo donde se dividieron. El reino del norte, el reino del sur, y uno de ellos es el reino de Judá. Esto pasó con David, después de David. Y entonces, los de arriba, empieza el tiempo de pecado y llega Nabucodonosor, porque la ley decía que si ellos pecaban, ¿qué iba a pasar? Dios iba a permitir que viniera alguien que los conquistara y que los sacara a tierras lejanas. Eso fue lo que les pasó. Llegó Nabucodonosor, se llevó al pueblo, a las tribus que habían, y poco a poco se fueron perdiendo. Los únicos que se han mantenido son los de la tribu de Judá, judíos, Judá. ¿Me entienden? Entonces, no significa que no hay de otra tribu, sí los hay. Pero quien ha permanecido y sobre quien Dios puso su promesa es sobre los judíos, sobre Judá. ¿Me explico? Por eso Jesús es ¿quién? El león de la tribu de Judá. ¿Me están entendiendo? Entonces, se llamaban Israel, pero quien quedó fueron los judíos. Prueba de que aquel que persigue la bendición se queda con la bendición. Por eso nosotros necesitamos ser intencionales de buscar la bendición. Bien, entonces, pregunta que tenemos que hacernos: ¿para qué sirve la ley? Bueno, en este periodo la ley era igual a salvación, bendición y perdón cuando la cumples. Pero la ley es castigo. ¿Cuándo? Es maldición cuando no la cumples. Entonces, tengo que comprender perfectamente para qué sirve la ley y qué tiene que ver con nosotros. ¿Me explico? Por eso Pablo aborda esto. Voy a leer el versículo 28. Dice así: lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal del cuerpo. El verdadero judío lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es judío lo alaba Dios y no la gente. Reforcemos este pensamiento. Dijimos que la ley es salvación, perdón, bendición cuando la cumples, pero es castigo y es maldición cuando no la cumples. ¿Esto queda claro? Ahora, esto nos lleva a considerar o a hablar acerca del pecado. ¿Ok? Vamos a leer, por favor, Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo 19. Si lo puedes poner, Mike, en la TLA, ¿lo tenemos? No, voy a leerlo ponlo en la NBI y yo lo voy a leer en la TLA, la traducción al lenguaje actual. Presten atención, escuchen por favor. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Pues después de hacerle su promesa a Abraham, Dios nos dio la ley para mostrarnos lo que estábamos haciendo mal. Pero esa ley servía solo hasta que viniera el descendiente de Abraham, a quien Dios le hizo la promesa. Dios le dio la ley a Moisés por medio de los ángeles, para que él nos la diera a nosotros. Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Qué es la ley? La ley es el corazón de Dios. La ley me dice qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que a Dios no le agrada.
la cosa hasta ahí va bonita, pero se pone difícil. Porque nadie puede cumplir la ley. Por eso, la ley se cumplía a través de ¿qué? ¿A través de qué se cumplía la ley? Exacto. El sacrificio. ¿Me están entendiendo? La ley me dice qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal. Y me dice que cuando yo hice algo mal, la ley dice que tengo acceso ¿a qué? Al perdón. ¿Me están entendiendo? Y la ley dice que si yo pequé, tengo acceso al perdón, pero hay una forma de hacerlo. ¿Cuál es? El sacrificio. Entonces el judío venía con su animalito, se paraba frente al sacerdote y le decía, esta es mi ofrenda, mi sacrificio por el perdón de mis pecados. Entonces el sacerdote tomaba el animalito, el pecador ponía su mano sobre el animal y oraba y hacía transferencia ¿de qué? De pecados. Y entonces los pecados pasaban ¿a quién? Al animal. Y entonces el sacerdote ¿qué hacía? Degollaba al animal. Porque la ley dice que alguien tiene que pagar. ¿Se está entendiendo? Esto es importante. Porque uno piensa que en Cristo mis pecados no son castigados. Eso es una mentira. Pero antes Dios ponía qué es lo que quería para el perdón de los pecados del pueblo, de esto. Sí. Tráeme un borrego, una tórtola, un borrego de tal, el cordero. Sin defectos. Exacto. Pero él le decía a Moisés que les dijera, ¿no? Me van a traer para poderlos perdonar, pero era Dios el que ponía qué es lo que quería como sacrificio. Exacto, sí. En ese tiempo, no sé, exacto. Si cambió más adelante, tú llegabas y decías, yo quiero limpiar mis pecados y sacrifico a esta ternera, no sé. No, pero sí. Antes Dios era que tráeme 3 de estos, 2 de estos. Sí, esto. Había diferentes tipos de ofrendas. Esa es la ley ritual. ¿Me explico? La ley ritual hay 2 secciones de la ley, digamos. La ley moral y la ley ritual. ¿Me explico? La ley ritual es la que, por eso pregunta Dulce, ¿debemos de seguir la ley? No, porque esa ley aplica solamente ¿para quién? Para los judíos, para nosotros ya no, pero ahorita les explico por qué. Entonces, él transfería sus pecados, el animal moría, y entonces el animal pagaba ¿qué? Mis pecados. ¿Me estoy explicando? Entonces, ¿quién es Cristo en la ley? Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿mis pecados han sido castigados? Sí. ¿Mis pecados han sido castigados? ¿Quién recibió el castigo? Cristo. Por eso debemos de comprender el primer mandamiento de la ley. ¿Qué dice? Perdónenme, el segundo. El segundo, si no estoy mal, no tomarás. ¿Sí estoy bien, May? El segundo es, no tomarás el nombre del Señor en vano. Hay una doctrina en la iglesia que dice que tú puedes seguir pecando y que la salvación no la vas a perder. Eso es una doctrina equivocada. Porque eso es tomar el nombre de Dios en vano. Eso es tomar el sacrificio de Cristo en vano. ¿Me estoy explicando? Entonces, yo necesito comprender quién es Cristo en la ley. ¿Por qué? Porque antes de Cristo, la única forma de que yo fuera perdonado, ¿cuál era? En otras palabras, cumplir forzosamente la ley. Y los tantos y tantos mandamientos que hay, ¿se pueden cumplir todos? No, es imposible cumplir la ley. Entonces, ¿había alguien perfecto? Jamás ha habido nadie, excepto Cristo,
que ha cumplido toda la ley. Sí. Creo que son 162 leyes, creo. Sí. Sí, cumplió la ley. Se purificó. ¿Cuántos son, Mike? Por ahí tienes el dato, si lo googleas. ¿Me explico? Están contados. Nadie alcanza a cubrir todos los mandamientos. ¿Me estoy explicando? Nadie. Entonces, en ese sentido, yo estoy imposibilitado. ¿Para qué? Para cumplirla. Pero no solamente eso. Estoy imposibilitado. ¿Para qué? Para recibir perdón. Estoy imposibilitado para recibir ¿qué? Salvación. No se puede. ¿Me estoy explicando? Porque en la ley tú te tienes que ganar la salvación. ¿Me estoy explicando? 613 mandamientos. Si con 10 no puedo, ¿no? ¿Qué voy a hacer con 600? ¿No? Entonces, nosotros necesitamos comprender que la ley me revela, es el corazón de Dios que me dice que estoy haciendo bien y que estoy haciendo mal. ¿Cuándo la cosa se complica? Cuando yo me miro y me reflejo en la ley. Y cuando me reflejo en la ley, ¿qué es lo que veo? A un hombre totalmente torcido. ¿Me explico? Todos nosotros que nos hayamos visto a la luz de la ley, nos vamos a ver ¿qué? Torcidos, manchados. Entonces, respecto de la ley, ¿podemos ser salvos? El que la cumpla toda. Hasta ahora, nadie ha podido. ¿Me explico? Entonces, lo que hace Cristo, por eso es importante considerar esto, porque los judíos a los que les está hablando Pablo, son judíos que se creen, ¿por qué? Porque tienen ¿qué? Es más, le dicen a Dios, mira Dios, tan interesado estoy en que me cumplas, que me voy a circuncidar. Y Pablo les dice, ¿sirve de algo la circuncisión? No. ¿Sabes por qué? Porque aunque te circuncides y violas uno solo de los mandamientos, regaste todo el tepache, compadre. No una gotita, todo. Porque quebrantar uno es quebrantar toda la ley. Y luego le dice, pero los no judíos, si llegaran a cumplir la ley, ¿tendrían derecho? Sí. ¿Por qué? Pues porque cumplieron la ley, simple y sencillamente. ¿Me explico? Lo que Pablo hace es decirles, mira, no importa si eres judío, no importa si eres no judío. Lo que importa es que cumplas la ley solamente de una forma, a través de Cristo. Entonces, ya les explicaba la otra vez que en el templo habían 3 lugares importantes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El día que Jesús murió, tembló. A este lugar solamente podía acceder ¿quién? El sacerdote. ¿Una vez cada cuánto? Cada año. Porque ¿qué hacía el sacerdote? Entraba, ¿para qué? Para ofrecer ofrenda, ¿por qué? Por el perdón de los pecados ¿de quién? De todo el pueblo. ¿Me entienden? Pero cuando muere Jesús, esta cortina se rompe y no era cualquier cortina. O sea, imagínense un edificio de tal vez unos 20 metros, tal vez más. Y imagínense una cortina gigantesca, porque el templo en el tiempo de Jesús no era pequeño, era un templote. ¿Me explico? Y en el temblor, la cortina se rompe por la mitad
Y esto nos dice que ahora todos tenemos acceso ¿a dónde? Al lugar santísimo. Y lo que Jesús está diciendo es que en Él se cumple la ley. Ahora, la ley me dice en qué estoy bien y en qué estoy mal. ¿Estamos de acuerdo? Segundo pensamiento importante. Yo no puedo cumplir la ley. ¿Estamos de acuerdo en eso? Pero, ¿la condición se quitó para obtener salvación? No. Por eso es importante entender que Jesús no vino a quitar la ley. Jesús vino a cumplirla. ¿Qué significa? Significa que la ley se tiene que seguir, ¿qué? Cumpliendo. Es decir, estoy obligado delante de Dios ¿a qué? A cumplir la ley. ¿Puedo cumplirla? No. Por eso Cristo es nuestro sacerdote que entra y pide perdón, no solamente por los pecados de un año, sino por todos los pecados. Jesús cargó mis pecados, los puso encima de Él. Y luego la ira de Dios se dejó caer sobre Él. Entonces, ¿mis pecados fueron pagados? ¿Fueron castigados? Sí. ¿En quién? En Cristo. ¿Cómo me deja a mí el sacrificio de Cristo? Me deja de dos formas. Número uno, purificado. Porque Jesús lleva mis pecados, ya no los llevo yo. Jesús me deja, por lo tanto, santificado. Porque ¿quién podía entrar al lugar santísimo? El sacerdote, después de un proceso larguísimo de purificación. Ese cuate tenía que entrar al tiro y cuidado si se le metía cualquier pensamiento absurdo, porque capaz que Dios venía y se lo echaba. No estoy diciendo que pasara, pero podía pasar. ¿Me estoy explicando? Entonces, Jesús viene y paga el precio por mis pecados. Y eso me lleva a la tercera forma en la que me deja Cristo. Jesús cumple la ley en mí. ¿De qué forma? Entendamos esto. Yo tengo que cumplir la ley como judío por obligación. ¿Por qué? Porque soy judío. No hay otra. Muchos judíos andan por la calle diciendo, ¿yo por qué? ¿Por qué nací aquí? ¿Yo qué culpa tengo? ¿No? De Abraham y de Isaac y de Jacob. Pero el asunto es que son judíos. ¿Me explico? Para mí es sorprendente caminar donde trabajo y ver a tanto judío caminando, siempre con su cosita esa, los niños con los caireles hasta acá, felizmente, con una identidad de saber que ellos son el pueblo de Dios. Dios ha sido fiel con ellos. En la guerra de los 7 días, los testimonios que se cuentan acerca de cómo el pueblo árabe veía ángeles literalmente parados frente a ellos y les metía un miedo y que preferían echarse para atrás, son sorprendentes. Dios jamás dejará a su pueblo. Pero a mí me llama la atención que Pablo diga esto: el verdadero judío lo es ¿en qué? ¿Lo es quién? ¿Se es dónde? El que lo es en el corazón. ¿Me estoy explicando? Entonces eso significa que tú puedes ser un judío, ¿en dónde? En el corazón. De hecho, la Biblia describe que nosotros somos la rama injertada a la vid. ¿Me están entendiendo? La iglesia es la rama injertada. Por eso la Biblia dice que nosotros somos hermanos ¿de quién? De Cristo. Jesús es nuestro hermano. ¿Por qué? Porque Dios nos adoptó y nos colocó en el mismo campo. Por eso yo insisto, iglesia, en que nosotros deberíamos de colocarnos en un mejor concepto de quiénes somos. No digo que nos creamos más como los judíos. Lo que digo es que deberíamos de sabernos que hijos de Dios y que podemos acceder a las bendiciones ¿de quién?
del Padre, que son exactamente las mismas que tienen los judíos. Por eso es un absurdo pensar que no puedo, porque puedo. Ahora, ¿de qué forma se cumple la ley? Bueno, ningún judío pudo cumplir la ley, nadie ha podido jamás. Bueno, nosotros pudimos solamente en Cristo. Solamente hay una forma, solamente hay una. Es a través de Cristo. Pero lean conmigo, por favor, Jeremías 31. Jeremías 31. Versículos 33 y 34. Dice así. Este es el ¿qué? El pacto. Noten que Dios ahora está hablando de otro pacto. Primero hizo un pacto ¿con quién? Con Abraham, pero ahora nosotros somos partícipes de un nuevo pacto. ¿Recuerdan las palabras de Jesús en la última cena? ¿Qué dijo Jesús? Este es mi nuevo pacto. Este es el nuevo pacto, ¿en dónde? En mi sangre. ¿Está entendiendo? Jesús representa al nuevo pacto. Entonces, este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley, ¿dónde? En su mente. Y la escribiré, ¿dónde? En su corazón. Y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y nadie tendrá que enseñar a su prójimo, tampoco dirá nadie a su hermano, conoce al Señor. Porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Porque yo perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Qué promesa la de Dios. Entonces, ¿puedo cumplir la ley? Sí. ¿A través de quién? De Cristo. Porque Cristo la cumplió. ¿Por quién? Por mí. Porque la ley está cumplida en mí. Puedo acceder al lugar santísimo. Si yo no la cumpliera, yo no podría. ¿Me están entendiendo? Pero aparte, dice la Biblia que su ley sería escrita ¿dónde? En la mente, ¿y dónde más? En el corazón. Ahora es buen momento de decir esto. ¿Cuántos de ustedes y yo mismo nos hemos visto en la imposibilidad de ser mejores? Que sabemos que pecamos y dijimos, ya, la regué en grande. O sea, no chiquito, la regué gigante. ¿Sí me explico? ¿Cuántos? ¿Sí o no? ¿Me explico? Bueno, Pablo dice que lo único que necesitamos no es que yo me proponga cumplir la ley, sino que yo permita que el Espíritu Santo escriba su ley, ¿en dónde? En mi mente y en mi corazón. ¿Por qué? Porque lo que pienso y lo que siento generan voluntad. Neri, ¿me estás diciendo que Dios puede cambiarme? Eso es lo que estoy diciendo. ¿Me estás diciendo que lo que no puedo hacer, lo puedo hacer? Eso es lo que estoy diciendo. Neri, ¿pero por qué no he podido si tú estás diciendo que sí? Porque no se puede llegar a menos que yo me conecte con Cristo. Escuchen esto que voy a decir. Yo no estoy diciendo que seamos perfectos, para empezar. ¿Eso queda claro? Ni yo soy perfecto, ni yo como pastor voy a pararme aquí a exigirles y decirles que sean perfectos. No lo haré, jamás lo haré porque yo no lo soy. ¿Me explico? No estoy diciendo eso, pero sí estoy diciendo esto.
Estoy diciendo que aquellas cosas que eran imposibles para mí, solamente las alcancé cuando me conecté realmente con el Señor. Es por eso que puedo decir esto, que aquellos hijos de Dios que insisten en no cambiar y que se justifican en una y mil cosas, no han caminado en una conexión con Dios de manera que puedan experimentar el cambio. Es cierto una cosa, que hay cambios que van a suceder en el acto. ¿Me explico? Yo conozco hombres que dejaron de tomar, que dejaron de drogarse de la noche a la mañana. Conozco muchos. Pero honestamente, si soy honesto con ustedes, es el 99.99% que necesita conectarse con Cristo para que el corazón le sea circuncidado. Si circuncidar es quitar parte de ti, entonces circuncidar el corazón es que quitar algo de ¿dónde? De mi corazón. Y eso solamente lo puede hacer ¿quién? El Espíritu Santo. Por eso Pablo insiste en hacerle entender a los judíos y a los no judíos esto. No importa cuánto intentes, no importa cuán... el judío representa al religioso, representa a aquel que se cree que puede en sus fuerzas porque es el pueblo de Dios, porque es el santo de Dios, porque es el escogido de Dios, porque anda circuncidado. Solo por eso cree que puede. Y Pablo le dice, no. Pero tampoco significa que el que no lo es, pueda. Porque no se trata de si eres o no eres. Se trata de con quién te conectas. ¿Me está entendiendo? Por eso tenemos que entender este asunto de la ley. Jamás podremos cumplir la ley. Esa es la verdad. ¿Me explico? Jamás podremos. ¿Cuántos mintieron el día de hoy? Ya violamos uno de los 10 más importantes, ¿no? Es más, Jesús elevó la ley. Jesús dijo, ustedes escucharon que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿No les duele eso? ¿Es posible? No, porque a la primera que alguien me hace algo que quiero, matarlo. ¿Me explico? ¿Puedo cumplir la ley entonces? No, lo que necesito es que el Señor me circuncide, que me quite ese pensamiento y ese sentimiento. Y eso no es fácil de permitírselo al Señor. Por eso agrego esto a este mensaje del día de hoy. No sucederá solamente porque sí. O sea, no piensas que solo porque fuiste a orar y te conectaste con Dios ya. No. Se necesita un elemento importante del cual Dios no va a traspasar la barrera. Es esta, el libre albedrío. Dios no va a poder a menos que rindas tu voluntad a Él. Porque Dios jamás te va a obligar a nada. Jamás, olvídalo. No pienses que Dios va a venir mañana en la mañana y te va a levantar de cinturonazos a decirte, ya, levántate temprano porque debes levantarte temprano. Dios no va a hacer eso. ¿Me explico? Eso no va a suceder. Pero si yo me rindo, le rindo mi voluntad al Señor, entonces Él puede transformar. Entonces yo tengo que rendirle al Señor mi voluntad. Eso es ser realmente circuncidados. ¿Me están entendiendo? No es solamente que Dios venga y me toque y me transforme, no. Se requiere que yo elija hacerme a Cristo. Vamos a leer otra vez Romanos, ahí los últimos versículos que estábamos leyendo. Versículo 28. Lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal del cuerpo.
El verdadero judío, es decir, el verdadero pueblo, esa verdadera persona en quien Dios ha puesto su pacto, lo es interiormente. Y la circuncisión es la del corazón. ¿La que realiza quién? El Espíritu, no el mandamiento escrito. ¿Quién hace la circuncisión? El Espíritu, no el mandamiento escrito. Es decir, no importa cuántas veces lo leas. No importa si lo recitas de memoria en la mañana. No importa si te lo aprendiste de memoria. No importa. Lo que importa es que seas circuncidado por el Espíritu Santo. ¿Me está entendiendo? Y termina, al que es judío, así lo alaba Dios y no la gente. Es decir, aquel que es circuncidado por el Espíritu es reconocido y honrado por Dios. ¿Me explico? Así es de que la ley me sirve. Por eso debemos de leer la ley. Pues sí, porque la ley me dice que a Dios le agrada y que no. ¿Me explico? Porque pensamos, a veces decimos, Dios, ¿qué estoy haciendo mal? ¿No? ¿Se han hecho esa pregunta? Pues lee la ley, no seas bárbaro. ¿Quieres saber por qué te está yendo así? ¿Quieres saber por qué las cosas no te funcionan? ¿Quieres saber qué tienes que hacer? Leer la ley. ¿Me explico? Necesitamos conocer la ley, porque la ley, ¿qué hace? Me revela que estoy haciendo mal. ¿De qué otra forma yo sabría el no matarás? ¿De qué otra forma? Para empezar, está en mi conciencia. ¿Están de acuerdo? Eso es algo que está en mi conciencia. Si yo lastimo a alguien, sé que estoy haciendo algo mal. ¿Me explico? Pero la ley lo aclara y dice, no matarás. Jesús eleva la ley. Y si ustedes escucharon, que fue dicho, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Pero Jesús no lo deja ahí, Jesús lo eleva, lo hace más difícil, más imposible. ¿Por qué Jesús? ¿Por qué Jesús eleva la ley? ¿Se han preguntado eso? Porque lo que Jesús quiere asegurarse es de que sepamos que es imposible. Es lo único que quiere Jesús. ¿O por qué más creen que lo elevaría? ¿Para hacernos la vida más pesada? ¿O no sienten feo cuando Jesús dice, pero yo les digo que el que codicia a una mujer, no a la del otro, a cualquier mujer, en su corazón y la desea, ya ha cometido adulterio? ¿Saben a cuántos adúlteros vi hoy en la carretera? Y a veces tengo que decir que yo mismo fui un adúltero en la tarde. ¿Me están entendiendo? Entonces, ¿cómo puedo cambiar eso en mí? ¿Cómo puedo? No puedo. ¿Qué necesito? A Cristo. Y que Él circuncide lo que está en mí. Esto me lleva a esta parte y con eso termino. La ley no actúa en el acto. La ley es un proceso. Por eso la Biblia, por eso los teólogos construyeron este término. Santidad. Ay, lo tenía en la mente y se me... Santidad, lo voy a usar esta palabra aunque no es la correcta. Santidad paulatina. Nosotros no somos santos de la noche a la mañana. Un hijo de Dios no es santo de la noche a la mañana. Porque oró no es santo y ya. La santidad se va construyendo. Por eso Pablo dice estas palabras. Edificar a la iglesia para que al final llegue ¿a dónde? A la estatura ¿de qué? ¿De quién? Del varón perfecto. Es decir, que cada día más nos vayamos pareciendo ¿a quién? A Cristo. ¿Está entendiendo? Entonces, dejen de fatigarse por lo que pueden o no pueden hacer. Es más, de pastor aquí, de corazón pastoral te lo digo. Deja de pelear contigo. Deja de mirarte al espejo y juzgarte. Deja de condenarte a ti mismo al espejo. Mejor ve a tu habitación. Ríndete al Señor y dile que circuncide tu corazón. Y dile, Señor, te rindo
mi voluntad. Porque yo, por más que he intentado, no he podido. Pero yo sé, porque tu palabra lo dice, que puedo. ¿Me estás entendiendo? Sí, Georgina. Eso es conectarme con Dios. ¿Por qué yo querría dejar de pecar? Piénsenlo. ¿Por qué yo querría dejar de pecar? Si sus pensamientos están porque soy cristiano, está mal. ¿Cómo? No, porque ya estoy cerca de Dios. La ley me acercó a Dios. Yo no necesito dejar de pecar para acercarme a Dios, porque lo que me acerca a Dios es la sangre de Cristo. Hay días que yo estoy llorando y me siento incapaz, siento que no llego con Dios. ¿Saben qué hago? Oro así, le digo, Dios, por la sangre de Cristo, acércame a ti. Y pasa algo, yo no sé decirles qué pasa, pero en lo espiritual sucede algo que de repente me siento conectado con Dios. Porque yo no necesito ser perfecto para conectarme con Dios, porque la sangre de Cristo me conecta. ¿Me están entendiendo? Entonces yo no necesito ser perfecto para conectarme con Dios. Yo necesito ¿qué? La sangre de Cristo, el nuevo pacto. Pero vuelvo a preguntar, ¿por qué yo querría dejar de pecar? Para cumplir la ley y ser salvo. No, eso es querer ser cristiano, eso es querer ser mejor. Eso es querer cumplir la ley. Para cumplir las promesas o el pacto más natural. Tampoco. Para circuncidar. Para santificar, tú tampoco. Se los voy a decir con este ejemplo y me van a entender perfectamente. Cuando Miriam y yo éramos novios, yo quería hacer todo para tenerla. Todo. Y un día me dijo, yo quiero dormir, quiero que duermas sin calcetines. Y yo dije, toda mi vida he dormido con calcetines. Siento que son mis ángeles de la guardia. Me protegen, me cuidan, me mantienen calientito. ¿Y tú crees que porque te casaste conmigo tienes derecho a pedirme que me quiten los calcetines para dormir? Pero yo la amaba. Entonces me quité los calcetines. La razón por que deberíamos de dejar de pecar es porque amamos a Dios. ¿Se han encontrado ese chico que se juntó con la chica que decía que con la que nunca iba a andar y de repente empezó a cambiar? Ahora se baña. Ahora cambió su lenguaje. Ahora le gusta el chile. Ahora le gusta el color rosa de la nada. ¿Qué le decimos? Miserable. Perdiste tu hombría. Lo que pasa es que se enamoró y eligió cambiar. ¿Por qué? Por amor. ¿Saben qué pasa cuando nos conectamos con Dios más profundamente? Lo aprendemos a conocer. Y entonces empezamos a cambiar porque queremos agradar su corazón. No porque tengo que ser mejor cristiano. No porque tengo que, debería de. Eso es religiosidad. Cuando uno se conecta con Dios, uno entiende su corazón. Por eso el día que Dios me dijo, deja de ver películas de terror, yo lo hice. Porque yo amaba las películas de terror. Yo estaba fascinado con La Bruja de Blair. O sea, yo la veía y decía, no, esas sensaciones que sientes. Y un día Dios me dijo, no más. Y lo dejé. ¿Por qué?
Porque lo amo. ¿Me explico? Santidad progresiva. Te voy a dar otro término que debes de entender. Santidad personal. ¿Santidad? ¿Santidad? ¿Sabes cuál es esta? Es la que Dios te va a pedir a ti y no se la va a pedir a nadie más. Scataclini, que escribe el libro El fuego de su santidad, él escribe y dice: un día el Señor me dijo, deja de ver televisión. Y todos diremos: ¡ay, qué hombre tan santo! ¡Qué hombre tan bien parado delante de Dios! No, lo único que pasó fue que se conectó con Dios y Dios le dijo: deja de ver televisión. Y él dejó de ver televisión. ¿Por qué? Porque amaba a Dios, porque estaba conectado con Dios. ¿Me están entendiendo? ¿Por qué yo debería de dejar de pecar? ¿Por qué yo querría dejar de pecar? Simple y sencillamente porque amo a Dios. ¿Por qué querría cumplir su ley? Escuchen lo que dice David: ¿cuánto amo tu ley? David dice estas cosas: tu palabra es más dulce que la miel. ¡Bárbaro! ¿Por qué escribe esas cosas? Porque conoce a Dios. Escribe esta y con eso termino. David escribe esto: alma mía. Le habla a su alma. ¿A qué parte le habla? A su mente y a su corazón. Le dice: alma mía, alaba al Señor. Porque David ha entendido que la mejor forma de alabar y de adorar a Dios es la sinceridad. Dios no va a escuchar una alabanza que no es sincera. Por eso Él le ordena a su alma: alma mía, alaba al Señor. Y después le pica y le dice: no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que te saca del lodo. Él es el que te salva de tus enemigos. Acuérdate, piensa, está diciendo David a sí mismo: piénsale, brother, échale coco. Dios ha hecho más por ti de lo que nadie ha hecho jamás. Así es de que mereces ser alabado con sinceridad. ¿Me están entendiendo? ¿Queda clara la clase de hoy? Pónganse de pie, Rubén. Pablo era judío. También era romano de nacimiento. Sí. Cierren sus ojos, por favor. Concéntrate en el Espíritu Santo.